Hola amigo, bienvenido a Tiempo Quieto, un programa especialmente para ti. Soy Daniel Primera. Tiempo Quieto, un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto. Bienvenido nuevamente a Tiempo Quieto. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión sobre el programa o el estudio, la meditación de hoy, puedes escribirnos, dejar tu comentario allí. Yo gustosamente lo voy a leer, voy a responder. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este día especial junto al Señor, en tranquilidad, sin afán, reposando juntamente con nuestro Creador. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo están pasando el día? Y espero que usted se pueda encontrar espiritualmente con Dios en este día. Después de una semana de trabajo, después de una semana de quehaceres, de labores, diligencias, que a pesar de que tenemos tal vez un día ajetreado, tenemos vida y tenemos fuerza. Y gracias a Dios que tenemos vida y tenemos fuerza para cumplir con nuestras responsabilidades. En esta semana tuve la oportunidad de asistir a la cárcel de aquí de esta ciudad y conversar con los reclusos, los privados de libertad. Y bueno, ahí hay tantos casos, hermanos y amigos, que da tristeza, que uno puede ver personas que han sufrido abuso, violencia, situaciones fuertes desde la niñez. Han vivido en un entorno familiar complicado, no muy bueno. Otros que cometen faltas por decisión propia. Pero estas situaciones de estas personas, además que de crear dolor y tristeza, nos hace ver que no vale la pena quejarse tal vez por situaciones que nos pasan, porque hay otras personas que la están pasando peor. Y más viviendo en ese ambiente de lo que es una cárcel. Muchas veces la comida no es tan buena. Compartir el cuarto o la habitación, como dicen ellos, o la celda con muchas otras personas más que tienen problemas de conducta, imagínense, hasta problemas mentales, no es una vida envidiable. Una persona de las que le hice la entrevista o el censo, en la pregunta que decía si tenía planes al momento de salir de la cárcel o cuando cumpliera su condena, ¿cuál era uno de esos planes? Si era trabajar, viajar, estudiar. Y una de estas personas me dijo: no, yo deseo seguir quedándome aquí, porque aquí estoy mejor que afuera. Aquí como, tengo cama, y si salgo me van a matar. Y yo estoy seguro que esta no es la situación, o esta no es la única persona que tiene esta situación. Imagínense una persona que no quiere ni desea salir de la cárcel. Y eso es triste. Pero cada vez que usted abre los ojos en la mañana, ese es un motivo y una razón poderosa para agradecerle a Dios. Usted está completo, usted está vivo, usted tiene todos los sentidos y su cuerpo completo. En la mañana a mí me encanta y disfruto escuchar los cantos de los pájaros o de los pajaritos. Cuando me despierto y escucho esos cantos, le agradezco a Dios. Cuando estoy orando, le agradezco: Señor, gracias por esos cantos y por permitirme escuchar a esas aves con esos cantos alegres. Y todas estas son bendiciones de nuestro Padre Celestial. Así que usted es un privilegiado de estar vivo, de tener una casa, un techo, una familia, unos hijos, unos padres, una esposa, un esposo,
y que usted pueda tener cada día, aunque sea una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, la comida en la mesa. Hay otros que se la ven duro y fuerte para poder comer, aunque sea una vez al día. Así que hay razones para sonreír y para agradecerle al Señor. Porque, te recuerdo, todas las cosas que nosotros recibimos cada día y disfrutamos, o tenemos el privilegio de disfrutarlas, eso no viene por casualidad. Es Dios que en su misericordia, aunque no lo merezcamos, Él nos da de todas esas bendiciones para nuestra vida. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de la carta de Santiago y estudiamos acerca de esas características que muestran de que esta carta, que a mí me gusta mucho, es una carta dirigida a los 144,000, a ese remanente final del tiempo del fin. Pero que no estamos nosotros exentos de recibir y vivir esa carta. Porque esa carta está escrita para toda aquella persona que aspira a pertenecer o ser parte de ese remanente final. Y tú no debes quitar de tu mente o ese pensamiento de llegar a ser parte de los 144,000. Porque si Dios te ha dado la oportunidad de vivir en este tiempo, en esta generación, entonces tú tienes posibilidad de llegar a ser parte de ese grupo. Así que esa actitud de los 144,000 no es solamente para ellos, sino para todos los que llegan a ser parte del pueblo de Dios. Lamentablemente hemos considerado que la espiritualidad, la consagración de los 144,000, pensamos que es responsabilidad solamente de ese grupo. No, la actitud y la conducta y la espiritualidad de los 144,000 es lo que Dios ha esperado que viva, que experimente los fieles en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, Enoc tiene espíritu de los 144,000, y eso que vivió miles de años antes de la encarnación de Cristo. Por ejemplo, Elías, Juan el Bautista, todos ellos, Daniel, el profeta Daniel y sus amigos, todos ellos tienen el espíritu de los 144,000. Porque ese es el estándar, esa es la espiritualidad o la consagración o la experiencia que espera Dios. Entonces los 144,000 es una muestra de lo que puede llegar a ser una persona cuando se entrega sin reserva a Cristo. Y eso lo va a experimentar, ese grupo, ese remanente. Te pregunto, ¿llegarás tú a ser parte de ese grupo? Bueno, que así sea. En el nombre de Dios, que tú llegues a ser parte de ese grupo. Estuvimos hablando en el programa anterior una de las características que muestran de que esa carta de Santiago es una carta escatológica, una carta para los 144,000 y también para ti. Es porque hay unas palabras claves, como por ejemplo fue escrita a las 12 tribus. Dijimos que las 12 tribus no se refieren a las tribus literales de Israel porque ya no existen, sino que está hablando en lo espiritual. Porque en Apocalipsis te dice también que los sellados salen ¿de dónde? De las 12 tribus. Y está haciendo una representación, un símbolo del pueblo de Dios en todo el mundo. También se menciona primicias en Santiago. Y en Apocalipsis también te dice que los 144,000 son primicias para Dios y del Cordero. Hoy vamos a hablar acerca de otra característica importante que aparece en esta carta, y es una palabra que está muy relacionada con el pueblo de Dios, y es la paciencia. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a escuchar un canto para la honra y gloria de Dios. Así que no te retires, porque en unos segundos vamos a continuar con el programa de hoy. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir.
camino tan cruento a la cruz recorrer, para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Esto es Tiempo Quieto. Así es, seguimos con el programa de hoy, hablando acerca de la carta de Santiago. Una carta muy especial para este servidor. Una palabra o una característica importante acerca de esta carta relacionada con el remanente final es la paciencia. Y Apocalipsis te habla de la paciencia de Jesús. Y también Pablo, que es la paciencia escatológica. ¿Y sabías tú que esa paciencia es la misma paciencia que tuvo Job? La paciencia de Job es la paciencia escatológica, es la paciencia del remanente. ¿Qué es bíblicamente la paciencia? Bueno, en la Biblia la paciencia es una virtud del fruto del Espíritu Santo, que implica soportar adversidades con fortaleza, perseverancia y dominio propio, en lugar de enojo o frustración. La paciencia tiene mucha relación con la conducta, el espíritu de Cristo. Ustedes saben cómo mostró Cristo en toda su vida la paciencia. Así que el que soporta alguna adversidad con paciencia vence al diablo, vence la carne, vence las tentaciones. Entonces, bíblicamente, la paciencia es una virtud de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y qué involucra eso? Bueno, soportar las adversidades, los problemas, con fortaleza, con perseverancia, con confianza en Dios, con dominio propio, en lugar de ira, enojo y una frustración. Lo que significa esperar la voluntad de Dios con serenidad. Muy valiosa la paciencia. Es una de las características de ese fruto que debemos procurar experimentar, vivir, ya que cuando una persona afronta alguna situación con paciencia, llega a vencer en el nombre de Dios. Entonces, una de las cosas importantes en la paciencia es esperar la voluntad de Dios con tranquilidad, con serenidad, con quietud, mentalmente y emocionalmente, sabiendo que Él tiene su tiempo perfecto. Entonces, esta paciencia bíblicamente se desarrolla a través de las pruebas.
Yo no sé si tú has pedido, en algún momento has pedido, Señor, dame paciencia. O tal vez, yo estoy seguro que lo has dicho, pero solamente lo has dicho en el sentido de solo palabra y no pensando en lo que significa pedirle paciencia a Dios. Cuando tú le pides paciencia a Dios, le estás diciendo, Señor, colócame en situaciones donde se me prueba el carácter, mis pasiones. Eso es pedirle paciencia a Dios. No creas que cuando le dices a Dios o le pides a Dios, Señor, dame paciencia, eso va a venir de forma mágica. No, ya yo soy paciente. No, Dios te va a colocar en situaciones para que la paciencia se desarrolle, crezca, y eso depende de ti. Si la paciencia se desarrolla o pierde la paciencia, eso es decisión tuya. Eso depende de ti. Si vas a utilizar las pruebas, las situaciones, las adversidades para desarrollar la paciencia o no. Entonces, cuando uno decide reaccionar de forma diferente a la paciencia, sino con impaciencia, con frustración, eso es decisión nuestra. Entonces, cuando tú diriges toda tu voluntad hacia honrar a Dios y mantener la serenidad o la paciencia, Dios te ayudará. Y dice, del cielo desciende la gracia y te ayuda en esas situaciones. Entonces, eso trae madurez espiritual y bendición. Entonces, esta palabra paciencia, que es una de las características también que tendrá el remanente final y que tiene toda aquella persona que pertenece al pueblo de Dios desde el inicio de la historia de este mundo. Te repito, no pienses que eso solamente es especial para el remanente final o para los 144,000. No, toda persona que forma parte del pueblo de Dios, del remanente en la historia de la humanidad, debe experimentar o haber experimentado la paciencia. Entonces, esta palabra se repite y es clave en el libro de Santiago. La paciencia. Mira lo que dice esta carta, capítulo 1. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, el versículo 3 y 4. Dice: hermanos, vamos a leer el versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y recuerda que el remanente final va a pasar también por una prueba terrible. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y también el capítulo 5, que es el último capítulo de esta carta, te menciona también la paciencia. Versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Qué interesante, ¿no? Santiago te menciona lluvia temprana y lluvia tardía. Toda persona consciente o que sabe que pertenece al pueblo de Dios procura recibir lluvia temprana cada día, pero también aspira a recibir la lluvia tardía. ¿Quiénes son los que van a recibir esa lluvia tardía? Los que lleguen a ser parte del remanente final. Versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, varias veces te menciona aquí paciencia. El versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Mira cómo dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Puedes ver aquí cómo entonces Santiago te habla de la paciencia y es una característica muy importante de ese remanente, del remanente final. Entonces Santiago anima a su audiencia
enseñándole que la paciencia es producida mediante la prueba de la fe, una experiencia clave del remanente final, y esperar con paciencia la venida del Señor. Entonces este remanente final, muchos de ese remanente final estarán vivos, estarán de pie cuando aparezca Cristo en las nubes de los cielos, mientras que otros van a ir a la muerte como mártires. Darán su vida por la verdad, por la obediencia, por su entrega al Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10, mira cómo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ahí está hablando Cristo, mi paciencia, es la paciencia de Cristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y Santiago te habla de prueba, lo leímos. En Santiago capítulo 1 te habla de la prueba y que la prueba produce paciencia. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, además, Santiago coloca como ejemplo de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el remanente final tiene espíritu de profeta. Y el remanente final tiene espíritu de profeta. Mira lo que dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4 versículos 4 y 5 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Te dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Y también dice, Dios promete que enviará el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Aquí está haciendo referencia al remanente. Así como Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, bueno, ese mismo espíritu estará en el remanente. Por eso que en Apocalipsis 11, 6, 7 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, así como lo hizo Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, lo que hizo Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, ese remanente final, unos serán mártires, morirán antes de la venida del Señor Jesús, como murió Moisés. Moisés fue un siervo manso, pero pasó por la muerte, resucitó y entró en las mansiones celestiales. En cambio, Elías fue trasladado al cielo sin ver muerte. Y está haciendo referencia, o simboliza, Elías simboliza a ese grupo de fieles que no pasarán por la muerte, sino que estarán vivos hasta la venida del Señor Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. ¿Ves? Está haciendo referencia a ese remanente. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y también el ángel le dice a Juan: mira, yo soy siervo como tú y como tus hermanos los profetas. Es decir, a los profetas se le llaman siervos. ¿Y cómo se le llaman a los 144,000? Siervos también. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 3 y 4, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes, a los siervos de nuestro Dios. Y qué interesante que el ángel le dice a Juan que yo soy siervo como tú y como tus hermanos, los profetas. Entonces el ángel llama siervo a los profetas, que son los que guardan las palabras de Apocalipsis. Y qué interesante que la Biblia llama también a los 144,000 siervos de nuestro Dios. Y Santiago también habla acerca de la obra de la paciencia, que es la perfección. Como leímos en Santiago, capítulo 1, versículo 4. Entonces Santiago menciona que el fruto de la paciencia en las pruebas y en las aflicciones es la obra de la perfección completa.
Ahora, el remanente final, los 144,000, es perfecto porque ellos guardan los mandamientos. Ellos viven en obediencia, practican la justicia, lo cual es el amor a Dios y al prójimo que está presente en los 10 mandamientos. Como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Estás viendo? Aquí se habla de la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y estas personas santas experimentan la paciencia, viven la paciencia. En Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Entonces, estas personas tienen características o actitudes o conductas como las de Cristo, el Cordero. En su boca no fue hallada mentira. Así como obtienen también la paciencia de Cristo, tienen la paciencia, tienen la fe de Jesús. Y dice que en su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Y en Apocalipsis 14:1 dice: miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Eso de acuerdo a la Reina Valera antigua. Esta versión dice que los 144,000 tenían el nombre del Padre Celestial escrito en su frente. Entonces la frente representa la mente, que es el centro de los pensamientos, las emociones, el carácter, la voluntad. Y el nombre, significa el carácter, representa el carácter, que es el carácter del Padre, que es amor, lo cual está reflejado en su ley. Y en Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso es lo que están viviendo estas personas. Por lo tanto, los 144,000 reflejan literalmente en su vida el carácter del Padre Celestial. Por lo tanto, guardan literalmente los mandamientos de Dios. Experiencia que tiene una relación importante e inseparable con la paciencia. Te repito, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, toda aquella persona que realmente guarda los mandamientos de Dios experimenta la paciencia, la santidad. Entonces Santiago coloca como ejemplo de paciencia a Job, que aunque pasó por una prueba fuerte de sufrimiento, no pecó ni con sus labios. Mira cómo dice Job 2:10. En todo esto no pecó Job con sus labios. Así dice Job 2:10. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y también podemos ver que Santiago menciona entre los principios de la piedad práctica que distingue a un verdadero cristiano es el de controlar y refrenar la lengua. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cuál es entonces una cualidad importante que muestra de que estamos viviendo la verdadera religión? Dice: cuando se refrena la lengua. Y recuerda que Santiago te habla de un cristianismo, de una piedad práctica. Ahora el capítulo 3, usted puede leer desde el versículo 2 en adelante, donde también te habla de la lengua, que dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y que he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y que
Toda naturaleza de bestia, de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así dice Santiago acerca de la lengua o del control de la lengua. Entonces, esa es una de las características también o cualidades de los 144,000. Una de las cosas que se pierde fácilmente es la paciencia, ya sea por cualquier situación. Y una de las características o cualidades de los fieles de Dios que son o que han sido parte del pueblo del Señor en toda la historia de la humanidad es la paciencia. Y también es una cualidad importante de las personas que llegan a ser parte del remanente final. Así que antes de terminar te recuerdo que si tú le pides paciencia a Dios, usted le está pidiendo: Señor, colócame en situaciones donde se me pruebe la paciencia. En situaciones donde se me prueba ser dominado por las pasiones, porque así se desarrolla la verdadera paciencia, cuando se pasa por esas situaciones. Bueno, pero que a pesar de que para desarrollar la paciencia se tenga que pasar por esas situaciones, es algo que tú y yo debemos obligatoriamente tener. Porque una de las formas que se vence a las tentaciones, al diablo, la carne y situaciones, adversidades externamente, además de confiando en Dios, es manteniendo la paciencia. Porque la paciencia es esperar en Dios confiadamente, sereno, tranquilamente. Así que, querido amigo y hermano, espero que esta sea tu experiencia. Gracias por estar allí. Dios te bendiga grandemente. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí poder compartir contigo estos minutos. Te recuerdo, si tienes algún comentario, alguna opinión, lo puedes escribir. También te recuerdo que una de las formas que ayudas con esta labor es dándole like y compartiéndolo con tus seres queridos, con tus amigos y conocidos. Si no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita. Un abrazo grande y hasta la próxima. Tiempo quieto, un momento en calma, lejos del afán, oyendo la voz de lo alto.